¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad? Que hay fuerzas ocultas, verdades inconfesables, que desafían toda lógica y razón. Hay secretos que ni la ciencia más avanzada, ni la policía más astuta, ni los mejores investigadores del mundo han podido resolver. Casos extraños, desapariciones imposibles y enigmas que siguen aterrando al mundo hasta hoy, susurrando desde las sombras de la historia. Algunos creen que tienen una explicación racional, que solo es cuestión de tiempo para que la luz de la verdad los ilumine. Otros, sin embargo, aseguran que jamás conoceremos la verdad, que estos misterios están destinados a permanecer velados, custodiados por una oscuridad impenetrable. Hoy, en Top Pits, te adentrarás en las profundidades de lo desconocido. Conocerás 5 misterios sin resolver que siguen impactando a millones de personas, sembrando la duda y el escalofrío en cada corazón. Y créeme, el número 1 parece sacado directamente de una película de terror, de esas que te dejan sin aliento y con la piel erizada. Prepárate, porque después de esto, tu percepción de la realidad podría cambiar para siempre. La línea entre lo explicable y lo inexplicable se difuminará. Comenzamos. Número 5. El Triángulo de las Bermudas. Ubicado en una vasta y traicionera extensión del Océano Atlántico, entre los vértices imaginarios que conectan Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, esta zona se ha convertido en una de las más famosas y temidas del planeta. Durante décadas, innumerables barcos y aviones han desaparecido sin dejar el más mínimo rastro, engullidos por las profundidades o desvanecidos en el aire. Pilotos experimentados reportaban fallas extrañas en sus instrumentos, brújulas que giraban sin control, radios que solo emitían estática. Marineros, con años de experiencia en alta mar, hablaban de brújulas que dejaban de funcionar, de cielos que se tornaban de un color inusual y de una sensación opresiva que helaba la sangre. Y lo más inquietante, algunas embarcaciones fueron encontradas completamente vacías, a la deriva, con la comida aún en las mesas y las pertenencias intactas, como si las personas se hubieran desvanecido de un segundo a otro, sin un grito, sin una lucha. ¿Qué fuerza inimaginable podría lograr tal hazaña? Uno de los casos más famosos, y quizás el que cimentó la leyenda, fue el del vuelo 19 en 1945. 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos, en una misión de entrenamiento rutinaria, simplemente se desvanecieron. El líder de la formación, el teniente Charles Taylor, reportó desorientación, que sus brújulas no funcionaban y que el océano no se veía como debía. Nunca se encontraron restos claros, ni de los aviones ni de los 14 tripulantes. Desde entonces, comenzaron a surgir teorías de todo tipo, cada una más escalofriante que la anterior. Algunos científicos sugieren que se trata de gases submarinos, como el metano, que al liberarse del lecho marino podrían alterar la flotación de las naves y la densidad del aire. Otros hablan de anomalías magnéticas extremas, capaces de interferir con los sistemas de navegación y desorientar por completo a pilotos y marineros. Y también están quienes aseguran que existe algo mucho más oscuro, algo que desafía nuestra comprensión, portales dimensionales que se abren y cierran a voluntad, energías desconocidas que manipulan la realidad o incluso la perturbadora idea de actividad extraterrestre, abducciones masivas en el corazón del océano. La ciencia ha intentado explicarlo, ha propuesto hipótesis, pero el misterio sigue vivo, latiendo en las profundidades. Y hasta hoy, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los lugares más inquietantes y enigmáticos del planeta. Un recordatorio constante de lo poco que realmente sabemos sobre nuestro propio mundo. Número 4. El manuscrito Voynich. Imagina, por un momento, encontrar un libro antiguo, un tomo misterioso, cuyas páginas están llenas de un texto indescifrable, de ilustraciones que desafían la lógica y la botánica conocida. Un libro que nadie en el mundo, a pesar de siglos de estudio, puede leer. Eso es exactamente lo que ocurrió con el manuscrito Voynich. Fue descubierto en 1912 por Wilfrid Voynich, un comerciante de libros antiguos, pero su origen se remonta mucho más atrás en el tiempo. Se cree que fue escrito hace más de 600 años, en algún lugar de Europa, durante la Edad Media, pero su contenido es un abismo de preguntas. El problema, el gran enigma, es que está redactado en un idioma completamente desconocido, un código que ha resistido todos los intentos de traducción. Ni los más brillantes expertos en criptografía, ni los historiadores más versados en lenguas antiguas, ni los lingüistas más talentosos han logrado descifrar una sola palabra.
Ni siquiera los sistemas modernos de inteligencia artificial, con toda su capacidad de procesamiento, han podido encontrar un patrón, una clave. Sus páginas muestran plantas que no existen en la Tierra, diagramas astronómicos extraños que no corresponden a ninguna constelación conocida, figuras humanas en escenas imposibles, bañándose en líquidos verdes o conectadas por extraños tubos y símbolos que no pertenecen a ningún idioma o alfabeto conocido. Es un universo propio, encerrado en un volumen. Muchos creen que es un código secreto, quizás un tratado de alquimia, un texto mágico o incluso un mensaje oculto de alguna sociedad secreta. Otros piensan que podría ser conocimiento perdido de alguna civilización avanzada, una sabiduría ancestral que se ha mantenido oculta a la humanidad. Y algunos, los más escépticos, aseguran que simplemente fue una elaborada y monumental estafa medieval, una broma de un genio incomprensible. Pero si fuera falso, ¿por qué nadie, en tantos siglos, ha logrado descifrarlo? ¿Qué mente podría haber creado un engaño tan perfecto y duradero? Después de más de un siglo de estudios intensivos, de teorías y frustraciones, el manuscrito Voynich sigue siendo uno de los libros más misteriosos y perturbadores de la historia, un espejo de nuestra propia ignorancia ante lo verdaderamente desconocido. Número 3. La colonia perdida de Roanoke. En el año 1587, más de 100 valientes colonos ingleses, llenos de esperanza y ambición, llegaron a las costas de América para fundar un nuevo asentamiento, un faro de civilización en el Nuevo Mundo. Ese lugar fue Roanoke, en lo que hoy conocemos como Carolina del Norte. Todo parecía ir según lo planeado. La vida comenzaba a echar raíces en la nueva tierra, hasta que, de repente, desaparecieron. El líder de la expedición, John White, se vio obligado a regresar a Inglaterra en busca de suministros vitales para la joven colonia. Sin embargo, debido a la guerra entre Inglaterra y España, su regreso se retrasó, tardando varios años en poder volver a cruzar el Atlántico. Cuando finalmente regresó, 3 años después, con el corazón lleno de aprehensión y esperanza, lo que encontró lo dejó helado. La colonia estaba completamente vacía. No había cuerpos, ni rastros de sangre, ni señales de una batalla. No había señales de pelea, ni de una huida precipitada. Las casas estaban desmanteladas, pero no saqueadas. Era como si los colonos se hubieran desvanecido en el aire sin dejar un solo indicio de su destino. Solo encontró una palabra, una única y enigmática palabra, tallada con rudeza en un poste de la empalizada: Croatoan. Y en un árbol cercano, las letras Cro. Nada más. Un silencio sepulcral, un vacío inexplicable. Hasta hoy nadie sabe con certeza qué ocurrió con los colonos de Roanoke. Algunos creen que fueron atacados por tribus nativas hostiles, aunque la ausencia de cuerpos y señales de lucha lo hace improbable. Otros piensan que se integraron pacíficamente con tribus nativas amigas como los Croatoan, buscando refugio y supervivencia. Pero hay quienes sostienen teorías mucho más extrañas, susurros de fenómenos paranormales, de abducciones o de algún tipo de cataclismo desconocido. Lo más perturbador de este misterio es la magnitud de la desaparición. Más de 100 personas simplemente se desvanecieron sin dejar una explicación definitiva, sin un adiós, sin un rastro claro. Como si nunca hubieran existido, borrados de la faz de la Tierra por una fuerza incomprensible. El eco de su ausencia resuena a través de los siglos, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la existencia humana frente a lo desconocido. Número 2. El caso D.B. Cooper. Este es considerado por muchos como el crimen perfecto, una hazaña audaz y enigmática que ha capturado la imaginación de generaciones. En un frío día de noviembre de 1971, un hombre de aspecto discreto, vestido con un traje oscuro, corbata y gafas de sol, abordó un avión comercial en Portland, Oregón, bajo el nombre de Dan Cooper. Parecía un hombre de negocios común, completamente normal, pero bajo esa fachada se ocultaba una mente maestra criminal. Durante el vuelo, con una calma escalofriante, entregó una nota a una azafata, Florence Schaffner. La nota, escrita con pulcritud, decía que tenía una bomba en su maletín y exigía $200.000 en billetes no marcados y 4 paracaídas. Las autoridades, ante la amenaza de una tragedia aérea, aceptaron sus demandas para evitar un desastre. Cuando el avión aterrizó en Seattle, recibió el dinero y los paracaídas y liberó a los pasajeros
mostrando una extraña cortesía. Pero la historia no terminó ahí. Cooper, con una frialdad calculada, ordenó a la tripulación que el avión volviera a despegar, esta vez con rumbo a México, volando a baja altitud y con el tren de aterrizaje extendido. Y en plena noche, mientras sobrevolaban una zona boscosa y lluviosa del suroeste de Washington, en medio de una tormenta, hizo lo impensable. Abrió la compuerta trasera del avión y saltó con el dinero atado a su cuerpo, y uno de los paracaídas nunca fue encontrado, ni vivo ni muerto. A pesar de una de las búsquedas más extensas y costosas en la historia del FBI, no se halló su cuerpo, ni el paracaídas que usó, ni el maletín. No se supo su verdadera identidad, su rostro se convirtió en un fantasma, su nombre en una leyenda. Solo años después, en 1980, un niño encontró una pequeña parte del dinero, unos $6.000, cerca de un río en el estado de Washington, billetes deteriorados pero identificables. Nada más. ¿Cómo es posible que un hombre simplemente desaparezca así en medio de la noche, en un salto audaz, para siempre? Ese misterio sigue sin resolverse hasta hoy, alimentando teorías de conspiración, de supervivencia imposible y de una fuga perfecta. D.B. Cooper se convirtió en un símbolo de la astucia criminal, un fantasma que se burla de la ley y de la lógica, un enigma que nos recuerda que a veces la realidad supera con creces la ficción más elaborada. Y llegamos al número 1. El Paso Dyatlov. Este caso, amigos, parece directamente sacado de una película de terror, de esas que te dejan con un nudo en el estómago y la mente plagada de preguntas sin respuesta. En el gélido invierno de 1959, 9 experimentados excursionistas, estudiantes de ingeniería del Instituto Politécnico de los Urales, se embarcaron en una expedición de esquí a las montañas Urales, en la entonces Unión Soviética. Todos tenían una vasta experiencia en montañismo, sabían perfectamente lo que hacían, eran un equipo cohesionado y bien preparado, pero nunca regresaron. Cuando los equipos de rescate, alarmados por la falta de comunicación, finalmente encontraron el campamento semanas después, lo que descubrieron fue tan extraño y perturbador que desafía cualquier explicación lógica. La tienda de campaña estaba rasgada desde adentro, como si los ocupantes hubieran salido desesperadamente, con una prisa aterradora, cortando la lona para escapar de algo. Algunos cuerpos fueron encontrados a casi 1,5 kilómetros del campamento, descalzos, casi sin ropa, en medio de la nieve extrema, a temperaturas bajo cero. Otros presentaban heridas brutales, fracturas internas severas en el cráneo y el torso, pero sin heridas externas visibles, sin signos de lucha o golpes. Era como si hubieran sido aplastados por una fuerza invisible, una presión inmensa que los destrozó desde dentro. Y lo más inquietante, lo que añade una capa de horror inexplicable a este enigma. Algunas de las prendas de los excursionistas tenían rastros de radiación, una radiación inexplicable en un lugar tan remoto. Desde entonces, surgieron teorías de todo tipo, cada una intentando dar sentido a lo insensato. Una avalancha repentina que los obligó a huir, aunque la zona no presentaba las características típicas, experimentos militares secretos, una prueba de armas que salió terriblemente mal. Ataques de animales salvajes, aunque las heridas no coincidían, fenómenos atmosféricos desconocidos, una especie de infrasonido que pudo haber provocado pánico y desorientación, incluso encuentros con algo inexplicable, con criaturas de la noche o entidades de otro mundo. Pero ninguna teoría, por sí sola, explica todos los detalles macabros y contradictorios. Hasta hoy nadie sabe qué ocurrió realmente aquella noche en el Paso Dyatlov, y por eso, este sigue siendo uno de los misterios más aterradores y desconcertantes del mundo, un recordatorio escalofriante de que hay horrores que van más allá de nuestra imaginación, esperando en los rincones más oscuros del planeta. Ahora dime tú, ¿cuál de estos casos te parece más perturbador?